Saludos, bienvenidos a Clásicos en la Carretera. Qué difícil es hacer un vídeo en un entorno urbano, aunque esto sea parque, más bien, bueno, zona de playa. Es difícil porque, bueno, ya sabéis, hay gente, hay movimiento, y eso que es una zona tranquila o es un día tranquilo hoy. Además, un día así un poco sol, nublado, etcétera. Día de otoño aquí en el Mediterráneo. Bueno, repetimos coche, ya visteis, o repetimos modelo, mejor dicho. Ya visteis en la temporada pasada al Renault 14 en este canal, concretamente a la versión GTL. Pues hoy repetimos modelo, pero no versión. Tenemos por aquí un GTS. Las dos únicas versiones que fabricaba y ofrecía Fasa Renault en España a partir de 1980 fueron las versiones GTL y GTS. Pues hoy hablaremos de el GTS, que era la versión pues más equipada, más potente también por mecánica. Daremos una vueltecita con él. Básicamente nos centraremos en las diferencias entre GTL y GTS y os comentaré qué tal va este coche con una mecánica un poquito más potente, la mecánica de prácticamente 1400 centímetros cúbicos. ¿En qué se diferencia estéticamente del GTL? Bueno, pues vamos a comenzar. Prácticamente la única diferencia es la luneta trasero o el limpialuneta trasero, que la versión GTL no llevaba. Sobre el resto del coche eran prácticamente iguales, eran estéticamente iguales, mismas llantas, aunque este lleva sus llantas originales sin tapacubos de accesorios Renault como llevaba el GTL que presentamos, aunque sí lleva estos mataburras muy típicos de la época. Normalmente los fabricaba, bueno, eran bastante comunes en modelos como también el Talbot Horizon o incluso su hermano mayor el Renault 18 y otros modelos más, fabricados normalmente por la empresa Romic, recuerdo, pero bueno, había otras empresas que se encargaban y se dedicaban a ello. Es algo que rompe un poco la estética del coche, pero es muy de época y me hizo gracia. No soy muy amigo de estos mataburras, pero bueno, de momento vamos a dejarlo ahí. Por cierto, esto es una unidad matriculada en enero del 82 en este precioso azul metalizado. Bueno, pues me gustaría que alguien, si lo tiene el código de color o qué color o el nombre de este color, pues sería de agradecer que nos lo dijese, porque lo he estado buscando y no lo he encontrado. Y poco más. Estéticamente la única diferencia es lo que he comentado, el lavanduneta o limpialuneta trasero. También podemos encontrar que el GTL no lleva, lo vemos desde dentro o desde fuera, es en el cristal, esta zona así oscurecida en la parte de arriba para que el sol de cara mientras conducimos no moleste. Y esta es la estética, básicamente la misma que la de la versión GTL. Vamos al interior, que es donde más cambios vamos a encontrar. Para comenzar, solo abriendo la puerta ya encontramos el primer cambio, que es aquí en el panel de la puerta. La versión GTL lleva todo el panel, o sea, lleva esta zona con el mismo material que estamos viendo, pero todo lo demás no lo lleva tapizado, sino que lo lleva pues de un material parecido a este, plastificado, de bastante buena calidad, pero pues bastante más sencillo. Luego, otra cosa que podemos ver diferenciado respecto al GTL es es este tirador o este reposabrazos con tirador, cosa que el GTL lleva uno un poquito más pequeño y más sencillo. A la hora de abrir la puerta también encontramos el cierre centralizado, un equipamiento poco común en coches medianos de aquellos años. Si nos subimos en el interior del Renault 14 GTS, ya encontramos la primera diferencia respecto a la versión GTL, que como estáis viendo es el cuadro, pero no solo el cuadro en general, por llevar cuentavueltas o cuentarevoluciones, cosa que la versión GTL no lleva, sino también los botones o el tipo de botones que nos encontramos aquí,
que en la versión GTL es un poquito más, son otro tipo de botones más alargados, más sencillos, muy parecidos, o los mismos que incluso llegaron a llevar los Renault 5 ya a partir del 79, y los Renault 4 también los vimos cuando se le hizo ya el restyling de interior o de salpicadero hacia el 82. Este tipo de botones pues son son diferentes, son cuadrados, y aquí pues bueno, podemos ver las diferentes, la puesta en marcha de la aireación, las velocidades, el desempañador y el warning. La disposición al incluirse el cuenta revoluciones o cuenta vueltas cambia un poco, ¿no? Pero básicamente todo lo demás, bueno, pues tiene las mismas cosas que puede llevar la versión GTL. Sin movernos del asiento del conductor, podemos divisar aquí otra cosa que la versión GTL no dispone. Esta consola central con un hueco abajo para poder colocar objetos, y dicha consola pues nos encontramos varias cosas interesantes. En la parte superior encontramos dos relojes, un reloj horario a la derecha y un indicador de temperatura del motor en el lado izquierdo. Estas dos opciones, bueno, más bien opciones, estos dos elementos de equipamiento no los incorporaba la versión GTL. Nos encontramos esta botonera en la cual, bueno, pues podemos encontrar en cada extremo botón de elevalunas izquierdo y derecho, elevalunas eléctrico, lógicamente, puesto que este equipamiento no lo incorporaba tampoco la versión GTL. Otros botones en el central, el de poner en marcha la baluneta trasero, no solo servía para eso, sino apretando dos veces o apretando un poco más fuerte sale el agua para poder limpiar el cristal trasero. También tenemos este botón con el puntito rojo, que es para el cierre centralizado, para ponerlo en marcha o cerrar desde dentro, cerrar o abrir. Y tenemos ya en el lado derecho, al lado del elevalunas, el botón del antiniebla trasero. En el lado del pasajero, este práctico lector de mapas, que también hace de función de luz de cortesía en el lado derecho, ya que el izquierdo pues también incluye la luz de cortesía normal. No solo mecánicamente equipa un motor con mayor cilindrada y potencia, este Renault 14 GTS, sino que también incluye caja de 5 velocidades, cosa que en el GTL nos teníamos que conformar con una caja de 4. Otra característica que diferencia la versión GTL de la GTS, más bien una diferencia de acabado, es el maletero. El maletero obviamente es el mismo, pero nos encontramos detalles como que está enmoquetado, cosa que la otra versión, la versión digamos de acceso, la más económica, la GTL, no incorporaba. Bueno, a pesar de llevar aquí esta manta, podéis ver el suelo también todo enmoquetado, además también de incorporar este depósito, que es el depósito de limpia parabrisas de la baluneta trasero. Otra cosa es que tampoco llevaba la otra versión, es esta cinta que aguanta o que hace que suba la bandeja del maletero, cosa que en el GTL pues no lo incorpora y tienes que subirla manualmente y encajarla para que quede abierta. Como comentaba, otra de las diferencias que respecto al GTL que trae este GTS, diferencia importante, es la mecánica. Bueno, básicamente no es una diferencia muy grande en cuanto a que no se trata de otro motor, simplemente sigue siendo el mismo motor con transversal, 4 cilindros, con el bloque de aluminio. Lo único que aquí hay una diferencia de cilindrada, son 1360 centímetros cúbicos, e incorpora un carburador doble marca Solex.
Y una vez con la rueda de repuesto en su lugar, sí, en el vano motor, como podéis ver, lleva esta estructura para poderla soportar y que no dé con ningún elemento mecánico. Os comento también de que tiene la misma solución para la lubricación de la caja de cambios, que utiliza el aceite de motor para la caja de cambios. Una solución bastante criticada en su momento, sobre todo en el mercado español o aquí en España, puesto que bueno, no había tanta costumbre o no había tanto mercado con tantos coches que tuviesen este tipo de soluciones, y en otros países sí que, al haber más variedad de modelos y de marcas, estaban algo más acostumbrados a encontrarse este tipo de soluciones. Como ya se dijo en el vídeo del GTL, de hecho, bueno, se le dio fama de problemático, esa fue una de las cosas que se le dio fama de problemático al Renault 14, cosa bastante lejos de la realidad. Aquí lo único que se trataba era de ser escrupuloso a la hora del cambio de aceite y tener un mantenimiento pues bastante lógico y no dejarlo para otro día, como se suele decir. Vamos a darnos una vueltecita con él y os cuento cómo va con este motor de 1360 centímetros cúbicos. Pues ya estamos en marcha dando una vueltecita con el Renault 14 GTS, y la diferencia respecto al GTL, en parte, sobre todo en bajas, es bastante notable. No estamos hablando de que sea una diferencia muy abismal, pero a la hora de responder en bajas, pues se nota el coche como menos forzado, sobre todo. No es por sensación de velocidad o de reprise, sino básicamente que el coche anda bastante más sobrado. También ayuda yendo en carretera o en autovía incluso, que se defiende bastante bien, es la quinta velocidad. La quinta no solo ayuda al consumo, sino que también a que el motor vaya más relajado. Posiblemente es una apreciación personal, el GTL con su potencia y su cilindrada hubiese ido muchísimo mejor con una quinta. No hay nada que reprocharle por tener 4, ni mucho menos, pero la verdad que con la quinta pues en estos coches se nota bastante. Y si añadimos que este GTS tiene una cilindrada y potencia mayor, pues la verdad que es bastante de agradecer. Es un coche, bueno, pues cómodo de llevar, como con las mismas características que el GTL, pero digamos que potenciadas o con mayor margen para defenderse en viajes largos. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de esta semana, aquí en Clásicos en la Carretera. Resumiendo, Renault 14 GTS, podríamos decir la versión aumentada respecto a la GTL, que era la otra versión que ofrecía Fasa Renault en nuestro mercado. No corregida, puesto que mantenía las virtudes de habitabilidad y confort del GTL, pero aumentada en cuanto a cilindrada, potencia y equipamiento. Cosas como, ya hemos visto, cierre centralizado, levalunas eléctricos y una serie de cosas de confort que no podía disponer la versión de acceso o la otra versión de inicio, más bien, de la gama Renault 14. Un coche interesante para disfrutar y coleccionar como clásico popular o youngtimer, que suelen llamar algunos, siempre y cuando no se tengan prejuicios en cuanto a cosas que se hayan dicho sobre este modelo, cosas que podríamos dejar en duda o en discusión. Nos vemos aquí en Clásicos en la Carretera dentro de 15 días. Un saludo y hasta la próxima.